Muy buenas tardes. Este es nuestro espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, la cual es organizada, auspiciada por el Grupo de Investigación Filociencia. Y este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Para quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com y puede también seguir nuestras grabaciones, nuestros videos en el link de www.youtube.com/tertulia_piso filociencia /videos. En la tarde de hoy, entonces, vamos a retomar nuestra participación recordando que tenemos ahora una dinámica en donde hay unos nuevos participantes, los cuales o por los cuales se considera pertinente presentar una visión panorámica de algunos componentes de análisis epistemológico y ontológico que permitan comprender con mayor claridad la naturaleza de la investigación científica en general y en particular de esta en las ciencias humanas y sociales. Así que vamos a tomar en cuenta el texto que ha elaborado Luis Francisco titulado Relaciones epistemológicas de la comparación de tendencias en filosofía de la ciencia. Dicho documento es una propuesta teórica y metodológica para abordar la investigación científica tanto en el orden sincrónico como en el diacrónico. El aspecto sincrónico es de carácter más técnico en el campo epistemológico y filosófico-científico, y el aspecto diacrónico considera la combinatoria histórico-social, político-económica y geoestratégica en la cual se desenvuelve la investigación tecnocientífica. Como ya se había mencionado en una tertulia anterior, el documento cuenta con dos secciones. La primera es la presentación de la propuesta teórica que abarca la conceptualización de las relaciones epistemológicas, como son relación investigadores, problema de investigación, relación teoría práctica investigativa, relación micro-macro en cuanto a muestra población, formas de razonamiento, es decir, operación lógica y relación conocimiento científico, interés entre ciencia e ideología. Y una sección 2 que incluye la matriz de tendencias de filosofía de la ciencia, en la cual está la presentación sintética de un panorama sobre el perfil general de algunos de los enfoques más importantes en filosofía de la ciencia, en este caso particular la epistemología, que ha influenciado en el desarrollo y producción de conocimientos de las ciencias puras y aplicadas en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, lo que también es de reconocer que lo que se presenta aquí, pues no tiene en cuenta el desarrollo histórico de las distintas concepciones ni de las relaciones teóricas en los enfoques citados. Específicamente en la sesión anterior habíamos abordado lo concerniente a la relación investigador, problema de investigación, relación teoría práctica investigativa, relación micro-macro, muestra población. Para la sesión de hoy, entonces, abordaremos formas de razonamiento, operación lógica, y para ello, pues, quiero ceder la palabra a mi colega Luis Francisco, y de paso, pues, estoy dando la bienvenida a nuestro colega Luis Hernando, que está pidiendo la entrada. Tienes la palabra. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera en el día de hoy, habida cuenta de la naturaleza del contenido que vamos a trabajar.
tengo que hacer una exposición donde hay un aspecto diacrónico acerca del origen y desarrollo de la lógica en la época moderna. Y posteriormente voy a describir algunos componentes de la lógica básica, de la lógica clásica basado en la deducción y de otros componentes lógicos que son de operación, no necesariamente lógica, pero que en la cotidianidad se denominan de lógica, incluso algunos tratando de darle una categoría formalista como el caso de la inducción. Y a partir de eso, una vez terminada la exposición, así abrimos toda la serie de preguntas, comentarios, eh, inquietudes y críticas y todo lo que sea necesario. Entonces, les agradezco que solamente me dejen terminar toda la exposición y ahí sí le hacemos. Bien, entonces, esta forma de razonamiento se constituye en otra de las relaciones epistemológicas que están al interior de los procesos de investigación, sino que esta forma de relación es bastante particular porque tiene que ver con procesos y procedimientos que vinculan la conciencia humana y también la operación humana con el mundo. Las formas de razonamiento son objetos de conocimiento principalmente de la ciencia de la lógica, la cual es una ciencia formal, pero también hace parte de los estudios sobre procesos de pensamiento y acción en la psicología y en la sociología del conocimiento científico. La lógica posee unas características particulares, ya que trabaja los principios de demostración e inferencia válida para diferentes aplicaciones, entre las cuales se encuentra la articulación de los conocimientos sobre el mundo que se expresan mediante el lenguaje científico en cada una de las ciencias, contrastando así con otras ciencias que trabajan contenidos de saber sobre la realidad mediante ese mismo lenguaje. Al mismo tiempo, la lógica sirve de soporte a las otras ciencias en la estructuración coherente de sus teorías. Aquí estamos viendo entonces una diferencia entre lo que es la ciencia de la lógica con las demás ciencias. La ciencia de la lógica es una ciencia de formalizaciones, de estructuras formales y no de contenidos. Las demás ciencias trabajan contenidos de acuerdo con sus objetos de estudio. En el caso de la lógica, son procesos de formalización. Ni siquiera tiene que ver con estudios sobre el pensamiento o estudios sobre la operación lógica, porque eso se hace desde otras ciencias. Aquí es solamente la estructuración de las formas de argumentación abstracta de la lógica y en sus aplicaciones en otros dos campos que ahora más tarde vamos a explicar porque hay tres vertientes para los desarrollos de la lógica. La lógica examina la validez de los argumentos en términos de su estructura, es decir, de su organización, por lo general de forma independiente del contenido específico del discurso, como ya veníamos diciéndolo, y de la lengua utilizada en su expresión y de los estados reales a los que dicho contenido se pueda referir. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se refiere a la estructura, a la organización y a los algoritmos de argumentación. Esto es exactamente lo que quiere decir que la lógica es una ciencia de las formas, es una ciencia formal. Tradicionalmente ha sido considerada como una parte de la filosofía hasta por lo menos el siglo XIX, pero en su desenvolvimiento histórico, que se da a partir del final del siglo XVII, con los aportes intuitivos que hizo Leibniz, quien sin llegar a ningún desarrollo plantea la posibilidad de una lógica matemática, encontramos pues que en el siglo XIX aparecen propuestas como las de George Boole en Mathematical Analysis of Logic del año 1847. Posteriormente, la polémica sobre la originalidad y autoría de la teoría de los cuantificadores que se da entre dos científicos británicos, De Morgan y Hamilton.
el invaluable aporte de un filósofo de la matemática y de la lógica que ya hemos mencionado aquí, que es Gottlob Frege, con su obra que también le hemos mencionado, la conceptografía, que es la que genera el inicio de los procesos de la lógica matemática, obra que fue formulada en 1879. También encontramos los desarrollos de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, que también lo mencionamos acá en sus obras Principia Mathematica, que están publicadas entre 1910 y 1913. Por supuesto, la incomparable influencia de Ludwig Wittgenstein con el Tractatus Lógico-Filosóficus, que aunque tiene una pretensión filosófica distinta, da una serie de elementos que son fundamentales para posteriormente trabajar en la lógica a través, de, por ejemplo, de las tablas de verdad. También está el genio de Kurt Gödel con sus dos teoremas de la incompletud, los cuales están relacionados en una obra que se llama On Formally Undecidable Proposition of Principia Mathematica and Related Systems del año 1931. Con estos principales protagonistas, por supuesto, hay otros protagonistas también lógicos de escuelas como la escuela de Praga, los polacos, junto con otro grupo de lógicos y matemáticos, pues la lógica ha generado básicamente 3 proyectos, como se los anticipé, que están relacionados entre sí, pero con características propias, independientes, los cuales son la lógica matemática, que ya la hemos mencionado, la llamada lógica filosófica, que algunos también denominan lógica sentencial, y la lógica simbólica. En el caso de la lógica matemática, pues esta pretende relacionar a la matemática con la teoría de conjuntos. Con dicha lógica, los matemáticos buscan unificar distintos campos matemáticos, descubriendo propiedades comunes. Para el caso de la lógica filosófica o sentencial, pues este intenta aplicar la lógica a conceptos concretos, que son generalmente conceptos que tienen que ver con la filosofía, y posteriormente se ha incluido conceptos que tienen que ver con la ciencia. Se ocupa pues de la interacción de conceptos reales como probabilidad de ocurrencia y creencias, se vincula con los usos del lenguaje, tanto del uso cotidiano del lenguaje como también del uso del lenguaje científico. Y tenemos, por último, la lógica simbólica, que es la investigación pura de la manipulación de los símbolos. Estos símbolos no tienen que corresponder con nada en el mundo real. Se trata más bien de entidades abstractas cuyas interacciones se expresan mediante definiciones y leyes. Esta es la base de la estructuración lógica de las teorías científicas como aplicación posteriormente en algunas escuelas como el estructuralismo metacientífico o escuela de la Universidad de Múnich. Que esto pues lo hemos visto en otras tertulias ya de hace como unos 2 años, básicamente. Entonces, estas son las 3 grandes vertientes del desarrollo de la lógica. Podemos decir que estos 3 proyectos en los que se ha dividido la lógica tienen como elemento de conexión entre sí la teoría de la demostración, porque en todas la teoría de la demostración es fundamental para poder argumentar la validez de los enunciados y de los desarrollos algorítmicos que se pretendan hacer en cada una de estas 3 ramas de desarrollo de la lógica. Y esta teoría de la demostración, vale decirlo, es aquella que permite validar si un enunciado se sigue de otro de acuerdo con un sistema de leyes de inferencia que genera una especie de algoritmo de secuencias para generar una conclusión que tenga validez. Ya vamos dándonos cuenta que la lógica no tiene nada que ver con la demostración de la verdad de un enunciado ni nada por el estilo, sino con la validez de una argumentación de orden abstracto
siguiendo unas leyes de inferencia que la propia lógica ha desarrollado y ha definido, que más tarde vamos a mirarlas. En el siglo XX, para la organización de las teorías y métodos científicos, la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica simbólica, porque a través de la lógica simbólica es que después se pueden hacer las estructuraciones, llamémoslo así, de un cálculo lógico que permite organizar los discursos científicos. Un cálculo definido por unos símbolos y unas reglas de inferencia, lo que ha permitido también la emergencia de un campo de aplicación fundamental en la actualidad, que hoy lo conocemos básicamente como la informática, la cual se inicia en el origen de los modelos abstractos de computación que emergen en la década de los años 30 y 40, antes de que existieran mecanismos de cómputo electrónicos. Dichos modelos se deben a los aportes de lógicos como Alonzo Church, Kurt Gödel, el matemático, Stephen Klein, Emil Post, Haskell Curry y Alan Turing, que trabajó bastante y es, llamémoslo así, el padre de la máquina computacional. Tales modelos han producido una profunda influencia tanto en teoría de la información como en la práctica de la computación, anticipando la aparición de computadores de uso general, la interpretación de programas o software, la diferenciación entre lenguajes de computación, es decir, diferenciación entre software y también los equipos para hacer el procesamiento de ese software, que habitualmente, pues habitualmente no, su naturaleza es el tratamiento de datos, procesamiento de datos, pero eso se hace a través de un elemento de tecnología dura que es el llamado hardware, o sea, los dispositivos, las máquinas. La representación de lenguajes de computación por estructuras formales se proyectó de tal manera que aún se maneja a partir de dos posibilidades, una posibilidad de verdadero, una posibilidad de falso, que al final de cuentas también se puede interpretar como una afirmación o una negación, un sí, un no, o en últimas, como sucede en los circuitos lógicos de la computación, en un 1 o en un 0. Se conoce también como lógica binaria, cuya unidad en la computación se denomina bits o dígito binario. Lo anterior, pues, es independiente de los últimos logros de la lógica cuántica, en la que la unidad de cómputo es el qubit, que se compone del 1, del 0 y un tercer estado simultáneo donde están 1 y 0 y todas las posibilidades, un infinito número de posibilidades que se pueden dar entre el 1 y el 0, lo cual abre eh, una, un espectro que es imparable, indefinible y no captable por la mente humana. Y se está trabajando en eso justamente en varias partes del mundo, en la producción tanto de software, por un lado, como también de equipos y de máquinas eh, de computación cuántica, que es muy exigente, vale decirlo, porque todos los procesos tienen que hacerse en unos niveles de de las subpartículas atómicas que deben estar en un estado de quietud y por eso es que tienen que estar estos equipos en temperaturas cercanas al cero absoluto. Estamos hablando de menos 273 grados Celsius, Celsius dentro de la escala pues Kelvin, que sería el cero de Kelvin, que equivale a menos 273 grados de la escala de Celsius. La lógica, en su teoría de la demostración, pues trabaja formas y prescripciones. Esto se refiere a modos de proceder, entiéndase, reglas, formas de proceder. Sin embargo, esto no significa que esta sea simplemente un conjunto de reglas. Existen investigaciones lógicas que se basan en el fundamento matemático de la lógica,
que incluye aquellas partes de la lógica que pueden ser modeladas y estudiadas matemáticamente. Hay una relación directa, vale decirlo, entre la lógica y la matemática, y hay escuelas de pensamiento que señalan que la matemática alimenta la lógica. Sin embargo, hay otros que señalan que el fundamento de la matemática está en la lógica. Esa es una discusión que no ha terminado. Además de los estudios asociados con investigaciones eh, de carácter lógico y matemático, también hay investigaciones en psicofisiología, neurofisiología y en general con las distintas neurociencias y por supuesto con todos los componentes de filosofía de la mente que permiten dilucidar, demostrar o descubrir cómo opera el procesamiento formal del pensamiento humano que utiliza una herramienta como la lógica en su interacción con el mundo. Pero son otras maneras de ver lo que trabaja la lógica. Las operaciones lógicas en su correspondiente correlato neurofisiológico cerebral ocurren de una manera disímil, están combinadas, están vinculadas con las interacciones que los individuos tienen con su vida diaria y con una inmensa y complejísima red de relaciones que puede llegarse a explicar incluso con pulsos de electrónicos a nivel de las sistema neuronal, en redes neuronales. Y allí podrían verse algunos elementos de operación de la lógica que genera como correlato neurofisiológico. Por supuesto, hay unas investigaciones que se han hecho al respecto y que se siguen haciendo. Recuerdo ahorita el doctor Hameroff junto con Roger Penrose en, creo que es en la Universidad de Arizona, si no estoy mal, que han trabajado eso durante ya más de 15, 20 años. Bueno, la ciencia de la lógica no, no toma sus estudios de acuerdo con estas otras ciencias. Lo que hace es tomar las formas puras y básicas de la operación lógica, es decir, abstrae las maneras de cómo opera el procesamiento del pensamiento en la vida diaria y lo traduce a formas que son irreductibles, las asimila a modos y modelos matematizables desde el punto de vista lógico. Cuando se realiza dicha abstracción, se pueden construir estructuras, arquitecturas y procedimientos básicos de pensamiento aplicables a cualquier aspecto de la realidad. La lógica tiene una característica que es de carácter arquitectónico y procesual, porque con ella se pueden construir enunciados con los cuales a su vez se construyen objetos de conocimiento. Esto ya como aplicación, por ejemplo, en los casos de la lógica filosófica o sentencial. Las operaciones del pensamiento en la vida diaria tienen un carácter combinado, es heterogéneo y muy relacionado con la acción. Y en la ciencia de la lógica, pues las operaciones son formales, pero aplicables a cualquier realidad, incluso la de la vida cotidiana. La lógica abarca una gran cantidad de posibilidades, las cuales se dan desde un punto de vista puro, es decir, como ciencia formal. Y lo reitero una vez más para que se entienda la naturaleza de estructura formal que tiene la lógica. Pero también se dan desde el punto de vista aplicado. Entonces, hay unas derivaciones de los conocimientos de la lógica que se aplican, puesto que todo este saber de las investigaciones lógicas combinadas con procesos y procedimientos de acción han llevado al desarrollo de lo que se llama investigación de operaciones, que funciona en grandes procesos y complejos procesos de ingeniería, la cual ha contribuido en gran medida al desarrollo tecnológico en distintas áreas de la actividad humana, de la industria, de la investigación, del desarrollo aeroespacial, de la propia computación y todos los desarrollos pues, que tienen que ver con avances de la tecnología con el propósito de poder operar sobre el mundo. La lógica se ha venido describiendo también eh, de alguna manera como lógica clásica. Es esa lógica a la cual nos hemos referido hasta el momento. Durante el siglo XX se identificaron una serie de paradojas que no podía resolver la lógica hasta que
en ese momento condujo a la aparición de otros sistemas de lógica conocidos en conjunto como lógica difusa o lógica borrosa, pero también se les llama lógicas no clásicas. Entonces aquí estamos viendo que la lógica que habíamos hablado anteriormente, con los desarrollos de Frege, Russell, Wittgenstein, con esas tres ramas son la lógica clásica. Aquí hay que atender lo siguiente, no estamos hablando de la lógica eh, original de carácter aristotélico. Esa sirvió de base para el desarrollo de la lógica clásica en sus tres vertientes de lógica matemática, lógica simbólica y lógica filosófica. Pero eh, hay una serie de cosas que esas tres ramas de la lógica clásica no pueden resolver. Entonces, han aparecido a lo largo del siglo XX otras lógicas, que son las lógicas no clásicas, dentro de las cuales encontramos la lógica difusa o lógica borrosa, en las que se renuncia a que los enunciados sean verdaderos o falsos, dejan de existir y eh, y que esa definición del sí o no hace que queden como anacrónicos. Entonces, ¿esto llevó a qué? A que había que ampliar el espectro de las posibilidades de la respuesta lógica con valores que fuesen intermedios a los extremos de los que traían aquellos de la lógica binaria clásica. Por ello, cuando les mencioné lo de la lógica relacionada con la computación cuántica, les abrí ahí una puertica para decirles que entre el 0 y el 1 de los circuitos lógicos en computación cuántica se abre una infinitud de posibilidades, porque los valores entre 0 y 1 es un infinito total, o incluso se podría decir que son varios infinitos. Leo Brouwer, un lógico que vivió entre 1881 y 1966, concebía que las matemáticas no se podían reducir a la lógica. Este es uno de los que señalan que la matemática tiene su propia naturaleza y que la lógica también tiene su propia naturaleza. En cambio, Frege y Russell sí pensaban que la lógica tenía una maternidad, llamémoslo así, sobre la matemática, que la matemática tenía en su base unas estructuras de tipo lógico. Entonces, Brouwer dijo que no era así, porque las matemáticas tienen un soporte en las intuiciones, y esto está basado en ciertas concepciones del platonismo y, por supuesto, en lo que se llama la inventiva matemática. A pesar de que Brouwer pretendía probar que algunas demostraciones matemáticas funcionan de manera distinta a cómo funcionan en la lógica clásica que ya hemos mencionado, la comunidad científica de su época, en la primera mitad del siglo XX, se dio cuenta que esto al mismo tiempo podía evidenciar que algunos campos de la matemática operan conforme a una lógica que es diferente. Entonces, algunos desarrollaron un sistema lógico o tales sistemas lógicos a, a los cuales lo denominaron lógica intuicionista. De la misma manera, otro lógico llamado Lukasiewicz, de la escuela polaca, diseñó una lógica con tres valores: el verdadero, falso y posible, conocida como lógica trivalente. Esto condujo a diseñar otras lógicas como la lógica modal, eh, especialmente los modelos de Kripke, que hemos mencionado también acá, que trata sobre operadores modales, los cuales son expresiones que califican la verdad de los juicios. Ahí está una lógica difusa de Sabej, que enfatiza en la incertidumbre, y es una lógica de la probabilidad. Tenemos la lógica polivalente de Kurt Gödel, que ya habíamos mencionado, a partir de su teorema de la incompletud de 1931. La lógica deóntica o lógica del deber ser, que se utiliza, por ejemplo, para los aspectos de la ética y las ciencias de la justicia, el derecho.
Hay otra que es la lógica de producto, que está más relacionada con procesos prácticos de obtención pragmática de resultados. La lógica trivalente, como la del universo de los modelos de Crick, que contienen tres mundos posibles. Hay otra que es la tetravalente y otras lógicas que se proponen como polivalentes o n-valentes de n mundos o un número infinito de mundos posibles. Y aquí volvemos y nos encontramos con lo que hemos venido observando con el desarrollo de la computación cuántica, de la inmensa e incontable cantidad de posibilidades de respuesta. Bien, pues a continuación procedo a examinar rápidamente varias formas de razonamiento, unas con fundamento lógico binario y otras relacionadas con la psicología y la sociología del conocimiento científico en combinación con aspectos empírico-lógicos y epistemológicos. Dichas formas de razonamiento son la clásica de la lógica, que es la deducción, y las otras son a partir de la experiencia humana histórica, que se han considerado que también son formas de razonamiento y operación y que tienen de alguna manera unos procedimientos que algunos denominan lógicos. Me estoy refiriendo a la inducción, al análisis, a la síntesis y a la analogía. Me queda por fuera una forma que hoy no vamos a poder ver por la longitud de la exposición y por el tiempo reducido que tenemos, que es eh, un tipo de inferencia que permite la formulación de hipótesis y que se llama abducción. La deducción es la operación central de la lógica, de esta lógica clásica, y sobre ella se han dado diversas conceptualizaciones. Es el paso o derivación de un enunciado general a uno particular. Es iniciar un proceso de inferencia de afirmaciones universales de un todo supuesto para concluir en afirmaciones específicas o particulares sobre un aspecto de contenido y significado que se supone pertenece a ese conjunto universal. También se ha dicho que es partir de los enunciados sobre los hechos conocidos para llegar a enunciados sobre hechos no conocidos. Y aquí esta afirmación está muy cercana a lo que es la naturaleza de la abducción, pero no voy a profundizar en esto porque sería bastante complejo intentar articularlas y es preferible dejarlo por el momento así. Es un proceso también inteligible de inferencia en el que se da una secuencia de premisas y enunciados básicos, en este caso de la lógica filosófica, de los cuales necesariamente se deriva una conclusión que se considera válida. Existe una característica básica en la deducción y es ante todo una derivación que produce una conclusión. Entonces creo que ustedes se van dando cuenta aquí que para el caso del campo científico, en la estructuración lógica de teorías se utiliza la lógica simbólica, pero en los procesos de argumentación, también de tipo científico y filosófico, se va a utilizar la lógica sentencial o lógica filosófica. En este sentido, entonces vale decir que toda deducción genera al final una conclusión. Como ya se señaló, uno de los propósitos más importantes de la lógica es la deducción de enunciados para llevar a conclusiones. Y esas conclusiones serían de menor generalidad, desde conjuntos de enunciados de mayor generalidad. Para hacer dichas derivaciones son necesarias ciertas reglas, las cuales funcionan de manera semejante a las reglas de un juego, es decir, que permiten hacer movimientos. Cada movimiento por las reglas es un paso dentro del proceso de la inferencia, de ese procedimiento de inferencia, que es un proceso de argumentación al final de cuentas. Una proposición, entiéndase, afirmación, que señala un estado de cosas, se puede deducir si se han dado otras proposiciones. Las reglas de la lógica no son evidentemente reglas que han sido elegidas al azar. Son de tal forma que solo permiten hacer inferencias que sean válidas. Y eso sí fue en todo el proceso de desarrollo y constitución de la
lógica matemática como ciencia y después en sus otras vertientes, como la lógica filosófica y la lógica simbólica. Una inferencia válida, entonces vamos a entender, es la que es consecuencia lógica de las premisas, entiéndase, de los enunciados que se dieron inicialmente. Esto significa que si las premisas son ciertas, la conclusión que se sigue ha de ser también cierta. Por supuesto, esto es un desarrollo posterior, pero para entender esto que acabo de decir, el razonamiento tiene que ser válido. Ahora bien, después de que el razonamiento es válido, se puede mirar la certeza de los enunciados. Por eso es que la base de la estructura de la lógica es su aspecto formal. Y ya después, los distintos elementos de esa formalización los podemos llenar de verdad o falsedad. La deducción posee un conjunto de reglas de inferencia, de las cuales se presentan a continuación algunas consideradas como básicas, previa presentación de los símbolos que son más usados en ellas. Indudablemente, han habido varios sistemas de símbolos, quiero explicarles. Los primeros símbolos eran muy complejos y eran muy rústicos y fueron los que propuso Gottlob Frege en la conceptografía. Posteriormente, Russell y Whitehead, en Principia Matemática, propusieron otros. Y Wittgenstein utilizó algunos de Russell, pero también propuso otros. Y posteriormente, pues, el conjunto del gremio de los lógicos acordaron internacionalmente al menos dos formas de notación lógica. Aquí estamos tomando las notaciones lógicas básicas de la lógica matemática, que de todas maneras para el público que está observando el video, pues entonces voy a permitirme presentar para mayor entendimiento. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, esto sobre todo va para el público, para que el público pueda entender. Entonces tenemos acá, voy a estar señalando los símbolos más usados, entonces son los siguientes. Este símbolo que es como una V invertida es el símbolo de la conjunción, es decir, es el símbolo de la asociación de enunciados y se lee en lógica como un I. Esta que parece una V, una letra V, corresponde a la disyunción. Significa el símbolo de la separación. De algo que está unido se separa. Y entonces se lee O. Podemos decir blanco o negro. Tenemos esta otra que es una flecha en dirección izquierda a derecha, que es la implicación. Esa implicación es el símbolo de la consecuencia, de que algo es una génesis y tiene un consecuente. Y se lee, si tal cosa, entonces tal otra. Tenemos esta otra que es la doble implicación y es cuando hay una relación de implicación entre dos elementos que se influyen mutuamente. Entonces, este símbolo de la doble implicación o implicación bicondicional se lee de la siguiente manera. Sí y solo sí, tal o cual cosa en el argumento que se esté haciendo. Y tenemos esta última, que aquí la colocamos así, pero algunos la colocan como el sombrerito de la letra ñ, que es la negación y se lee no, que se refiere a la no existencia.
Aquí vamos a presentar muy sucintamente algunas reglas de inferencia. No están todas, pero hay una buena parte de las reglas de inferencia deductiva, que son de las más conocidas. Tenemos el modus ponendo ponens, donde se plantea que si hay un enunciado P que genera como consecuencia Q y que evidentemente P se presenta, por lo tanto la conclusión va a ser Q, por esa relación de implicación. Está el modus tollendo tollens, que señala que si hay un enunciado P, que un, enunci un enunciado P que implica a un enunciado Q, pero resulta que en la práctica no ocurre el enunciado Q, por lo tanto se niega el enunciado P, porque no es. Esta es una de las formas de razonamiento más rigurosas para el caso de la contrastación de teorías científicas que propuso Karl Popper. Está el modus tollendo ponens, que está relacionado con la posibilidad de, de disyunción. Si tenemos en un caso P o Q, pero no aparece P, pues entonces Q. Es muy sencillo. Miren que son cosas muy simples. Tenemos en esta otra que es P o Q, pero resulta que no Q, pues entonces P. Es la conclusión. Está la de la doble negación, que tiene una naturaleza muy cercana a, a la matemática, y es que cuando se niega dos veces algo, se convierte en su afirmación. Entonces, en matemática ocurre algo así eh, con, con los números. Están las reglas de simplificación que tienen que ver con la conjunción. Es que tenemos si P y Q, entonces P y Q, entonces tenemos que vale P, pero también vale Q. Y así sucesivamente. Hay otra que utilizamos mucho, que, que es el silogismo hipotético, que está relacionado con con la identidad, el principio de identidad. Si P influye sobre Q y Q influye sobre R, necesariamente P influye sobre R. Y así sucesivamente, la ley de simplificación disyuntiva, el silogismo disyuntivo, la regla de asunción, la ley de adición, las leyes conmutativas, las leyes de las proposiciones bicondicionales. Cada una de estas leyes se, se ejercita, y se ejercita a través de ejemplos matemáticos, puede ser de matemática, o a través de enunciados argumentativos utilizando el lenguaje. De todas maneras, para quienes estén interesados, quienes estén participando en la tertulia y quienes estén viendo el video, para una mayor explicación y desarrollo en detalle sobre las reglas de inferencia deductiva que aparecen en el cuadro anterior, se sugiere consultar una obra que se puede conseguir tanto en físico como en digital. Uno la busca y la encuentra, que se llama Introducción a la Lógica Matemática, que es de un matemático, lógico y filósofo de la ciencia, que es Patrick Suppes, del cual estuvimos haciendo hace varias semanas, hace como unas 5 o 6 semanas, una exposición acerca de una propuesta filosófica que venía con la teoría semántica la concepción semántica de teorías. Y Shirley Hill, que es seguramente una colega de Suppes en su momento. Y esto, pues, en el documento, pues aparece en la bibliografía de esta sección de la exposición. Pero sí, Introducción a la Lógica Matemática de Patrick Suppes y Shirley Hill, perfectamente lo pueden encontrar. Vamos a mirar lo que es la inducción. La inducción es un término que se utiliza en diversos sentidos. Estamos hablando de inducción empírica, que puede ser completa o incompleta, pero también podemos hablar de la inducción matemática. En general,
la inducción es un procedimiento en el que se llega a una conclusión, eh, en el cual la naturaleza de esta conclusión es más general que los enunciados iniciales. Algunos podrían decir que es un procedimiento inverso al de la deducción. Esto significa que en él, en este tipo de procedimientos, la conclusión amplifica la información brindada por las premisas, dice más de lo expresado en el conjunto de estas. Va de un sentido particular a un sentido más genérico. Este procedimiento fue concebido originalmente por Francis Bacon con el propósito de obtener enunciados generales que en su pretensión fueran verdaderos. Fue visto como un arte también de la invención, un método seguro para generar conocimientos científicos. Y para el caso de este estudio, pues nos interesa la inducción empírica. La inducción empírica, miremos la inducción empírica completa. Señala que habiendo comprobado que cada uno de los elementos componentes de una clase o un conjunto finito de objetos posee una propiedad P, se puede afirmar que todos los elementos de la clase o conjunto poseen efectivamente la propiedad P. Si ustedes se dan cuenta, se puede observar que la conclusión de este razonamiento inductivo estaba ya contenida en las premisas, lo que lleva a demostrar que se trata en realidad de una inferencia puramente deductiva. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza de el conjunto de componentes de una clase o conjunto finito de objetos es, es acabado, es contado, es contable. Y en ese sentido, entonces, se pueden abarcar todos los sujetos o individuos propios de ese conjunto. Y al final, entonces, se convierte más bien en una deducción. Tenemos el caso de la inducción empírica incompleta o inducción propiamente dicha. Y aquí vamos a ver la diferencia. Es un tipo de inferencia particular. Consiste en pasar de hechos conocidos a la afirmación de hechos desconocidos, o también pasar de conocimientos particulares a teorías o leyes generales. Y aquí encontramos nuevamente una relación cuando decimos de hechos conocidos a la afirmación de hechos desconocidos, otro contacto con la llamada abducción, porque esto también en este caso sirve para la formulación de hipótesis. Pero la característica fundamental de la inducción empírica incompleta es pasar de conocimientos particulares a teorías o leyes universales por experimentación. Debido a que nuestra experiencia es siempre experiencia de hechos particulares, pues mientras que nuestro conocimiento científico es un conocimiento que es teórico compuesto por enunciados universales, estaría claro que el problema de la inducción incompleta es un aspecto del problema más general de la producción y el valor del conocimiento científico, porque no se quiere aceptar, por ejemplo, que podamos a partir de 1.000.000 de experimentos sobre un mismo tema poder decir que todos los resultados de las posibilidades de experimentos que estén más allá del 1.000.000 que se hizo puedan tener el mismo resultado. Sin embargo, la ciencia ha avanzado de alguna manera a puntas de experiencia de ensayo y error, donde en ese ensayo pues hay un ejercicio que es de alguna manera inductivo. Por ello, para el caso de la inducción empírica incompleta, cabe preguntar, ¿qué hace válido el poder de extender la veracidad de una afirmación a todos los miembros de una clase o conjunto de fenómenos que solo se ha verificado tan solo para algunos de ellos? Esa es una pregunta que sigue en el aire dentro de todo el desarrollo de la ciencia. En todos los enunciados generales en los que se afirma que un determinado fenómeno aparecerá en el futuro, se encuentra implícitamente la confianza en que todo lo que ha sucedido en el pasado ocurrirá de la misma manera en el futuro. Y lo otro es que se considera que será así porque el universo es uniforme. Hay una uniformidad de la naturaleza. Pues por supuesto han habido fuertes objeciones lógicas
al problema de la inducción. Están advertidas desde David Hume. Y estas críticas consisten en que si la inferencia inductiva se entiende como una forma no demostrativa de razonamiento, entonces las inferencias verificadoras, la verificación de enunciados generales, carecen de legitimidad lógica. Y en ese caso, pues entonces, como Popper lo señaló, una inferencia inductiva no me puede generar una generalidad porque la propia inferencia inductiva no tiene un fundamento de carácter lógico que me permita decir que toda inferencia inductiva produce un enunciado universal válido y legítimo. En toda afirmación que amplíe a los casos no verificados, propiedades que se han observado, en los casos contrastados se esconde la convicción de que toda regularidad que se evidencia en la parte experimentada de la realidad vale también para aquella que no es la experimentada. En otras palabras, la naturaleza se compone de casos paralelos y que lo que ha sucedido una vez volverá a suceder si las circunstancias se asemejan en grado suficiente. Y esa es la confianza que los defensores de la inducción empírica incompleta plantean. Este enunciado es conocido como el principio de uniformidad de la naturaleza. Ya lo habíamos señalado anteriormente, que fue defendido por John Stuart Mill y que ha sido ya citado, siendo este filósofo quien hizo avanzar más en el estudio de la propia inducción al tratar de responder a las críticas hechas por David Hume. Bueno, posteriormente ha habido críticas de otros filósofos del siglo XX sobre la ausencia de la base lógica en el método inductivo. Allí se explica el intento de solución de Reichenbach al problema señalado por Hume mediante la adopción de una inducción que ya no era en los términos que trató John Stuart Mill, sino en una inducción basada en la estadística, una inducción de tipo probabilístico como un mecanismo de justificación empírica y racional. No irracional, sino empírica-racional. Luego aparece la crítica que desarrolló Popper, quien expone que la sustitución de la exigencia de verdad por la de la validez probabilística para las conclusiones inductivas no evita la pregunta acerca de la justificación de un principio de inducción modificado que la legitimara y por lo tanto no escapa al reproche de una regresión infinita de sustentación deductiva y un fenómeno de a priorismo. Popper al respecto argumenta que a partir de la obra de David Hume debería haberse visto claramente que aparecen con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción y también que difícilmente pueden evitarse si es que tal cosa sea posible, ya que a su vez el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal, claro. Esto último significa que la afirmación que caracteriza el principio de inducción, llamémoslo así, todos los enunciados particulares referidos a las repetidas evidencias empíricas particulares de un determinado fenómeno llevan a concluir de manera general a través de un enunciado universal que el fenómeno en mención se comporta tal como lo dicen los enunciados particulares. Pero este enunciado que es un enunciado universal, no es posible porque desde el punto de vista lógico no es deducible así. No es porque ¿cómo se puede demostrar de manera deductiva? No lo es. Es de carácter empírico. Así pues, si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es verdadero ese enunciado, reaparecen de nuevo justamente los mismos problemas que motivaron su introducción. Para justificarlo, entiéndase, para sustentarlo lógicamente, tenemos que utilizar nuevas inferencias inductivas para decir que ese enunciado inductivamente puede explicar enunciados generales. Y para justificar la siguiente enunciado, tenemos que suponer un principio de inducción que es de orden superior, es decir, en otro nivel de razonamiento por encima del anterior y así sucesivamente.
Por lo tanto, todo este proceso cae por su base en su intento de fundamentar desde el punto de vista deductivo el principio de inducción en la experiencia, ya que lleva inevitablemente a una regresión infinita. ¿Por qué? Porque ese enunciado universal que les leí no es posible sustentarlo desde el punto de vista lógico. Es una sustentación desde el punto de vista empírico a partir de la experiencia diaria humana. Bien, posteriormente Strawson, un lógico y matemático, intenta una solución a este problema mediante la negación de la inducción veritativa, pero asignándole un valor pragmático al procedimiento inductivo, teniendo en cuenta que la inducción no puede ser justificada racionalmente, pero esto no es realmente tan problemático después de todo. La inducción es uno de los estándares que utilizamos para decidir si las afirmaciones sobre el mundo están justificados. Y la verdad, tiene razón, porque eso es lo que encontramos en la vida diaria. Pero esto no lo justifica lógicamente, sino que lo justifica pragmáticamente. Esto significa que la inducción no se puede justificar racionalmente, lo cual permite argumentar que esto no es realmente tan problemático después de todo, ya que funciona empíricamente en el sentido de la práctica de las cosas de la vida diaria, como les decía, de manera pragmática. La inducción es uno de los estándares que utilizamos para decidir si las afirmaciones sobre el mundo están justificadas. A pesar de todo esto que les he explicado, aún se siguen haciendo procesos de investigación con base en métodos de inspiración inductiva. Por lo tanto, se mantiene vigente esta manera de hacer ciencia. Vamos a pasar rápidamente al análisis. Es un procedimiento que consiste en la descomposición cognitiva de un objeto en sus partes componentes para someterlas a un estudio individual. Asimismo, es un método para obtener nuevos conocimientos dentro de un proceso de investigación. Se puede decir que el análisis propicia la desvinculación de los nexos de las partes de un todo sometido a estudio, lo que significa aislar las partes de las interacciones mutuas existentes, concentrándose en el estudio de cada parte por separado, de donde se obtienen definiciones abstractas de cada una de estas. Esto constituye una etapa importante dentro de un proceso de estudio. Sin embargo, es incompleto, pues en la dinámica de la realidad, el todo y sus partes están interconectados por relaciones recíprocas. Esto, sobre todo si lo vemos de una manera sistémica. Dentro de las bondades de este procedimiento del análisis, cabe señalar la posibilidad de estudiar las partes con minucioso detenimiento, desentrañar las relaciones generales para todas las partes y por lo tanto reconocer las peculiaridades de la génesis y evolución de todo el objeto de estudio. René Descartes generalizó el método analítico hasta el punto de que el análisis matemático se entendía como el modo de la mátesis universales o ciencia universal que debía aplicarse a la indagación del mundo. El ejemplo más difundido de la concepción cartesiana del análisis como método universal, pues se encuentra en la segunda regla de su método, que dice dividir en el mayor número posible de partes cada una de las dificultades que encuentre, parece ser el requisito para resolverlas de la mejor manera posible. De hecho, ustedes se darán cuenta que el análisis sigue siendo un componente fundamental dentro del desarrollo de los estudios en las distintas ciencias. Habría que ver y sería muy interesante ver cómo el análisis, por un lado, bueno, la deducción, la inducción, el análisis y ahora la síntesis se relacionan con las formas de pensamiento científico que habla Crombie o de las formas de razonamiento científico que habla Hacking. Porque es algo que hemos venido estudiando con Astrid hace un tiempo, pero es interesante ver cómo se pudieran cruzar estos elementos con los planteamientos de Crombie y de Hacking. Para el caso de la síntesis, vamos a decir que es un proceso complementario al del análisis, cuya función es organizar en un todo cognitivo las características más sobresalientes de cada una de las partes de una realidad que previamente ha sido descompuesta mediante un estudio analítico. Se dan cuenta, pues es que es el complemento del análisis. Dicha composición considera los rasgos que son comunes a las partes,
del todo que es objeto de estudio, establece las posibles reglas de operación que se dan en las interacciones entre las partes, conformando así leyes que se dan en el todo que es objeto de estudio, establece la organización de las partes en forma de una estructura y la dinámica de cada parte con respecto a las demás, con respecto al todo. Esto sería el carácter de la función. Entonces vemos ahí también una relación de estructura y función en los ejercicios de análisis y de síntesis. Así como también se determina la relación del todo objeto de estudio con los otros componentes de la realidad con los cuales posee una relación inmediata. Podemos decir que la síntesis concebida dentro de los procesos de pensamiento se plantea como un método general de integración o razonamiento configurativo que conduce de la parte al todo, que procede de lo elemental a lo complejo, de lo separado a lo orgánico, de lo individualizado a lo colectivo, de la aplicación de una característica repetida en casos particulares a la identificación de una ley general que regula ese conjunto de casos. También se concibe como un proceso lógico de construcción, entiéndase agregación sistemática y nomológica de nociones que conduce a la obtención, a la comprensión de un objeto con el fin de obtener su partición lógica posterior en contraposición con la partición real que deshace un todo compuesto a través del análisis. En el caso de la dialéctica materialista propuesta por Marx y Engels, sería la tercera fase del proceso dialéctico que combina la tesis y la antítesis con la emergencia de un nuevo nivel de ser, que sería en ese caso la síntesis dialéctica, que se convierte luego en otra tesis que competirá con otra antítesis para generar una nueva triada de tesis, antítesis y síntesis en un continuo sin fin porque es una dinámica permanente. Veamos el caso de la analogía. Es una forma de operación del pensamiento en la que se estima la semejanza de ciertas facetas, cualidades y relaciones entre objetos o fenómenos no idénticos. Se denomina razonamiento analógico a las deducciones que se realizan sobre la base de dicha semejanza. La estructura habitual de un razonamiento analógico sería: tenemos un objeto, un fenómeno A, que posee las características W, X, Y. El objeto B posee las características X, Y. En consecuencia, el objeto B tiene probablemente la característica W, que no está mencionada en B. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos volvemos a encontrar con alguna reminiscencia de lo que es la abducción. La analogía ha sido muy útil en el desarrollo de las investigaciones científicas. En las primeras etapas del desarrollo de los grupos humanos, la analogía reemplaza a la observación sistemática y al diseño experimental. Sus conclusiones se basan en la similitud de propiedades externas y secundarias. De esta manera aparecieron la mayoría de las concepciones en la filosofía de la naturaleza en la antigüedad, a través de ejercicios analógicos. Luego, la analogía pierde su significado como medio de explicación. Sin embargo, conserva el papel de brújula que señala los problemas de investigación. Así, por ejemplo, en el caso de Huygens, después de descubrir el comportamiento de la luz y del sonido, llegó a la idea de la naturaleza ondulatoria de la luz. Maxwell hizo extensiva esta conclusión a la naturaleza del campo electromagnético y después otros científicos extendieron esta idea. Si se considera de forma aislada, la analogía es pobre en el carácter probatorio concluyente, ya que la deducción por ella inferida tiene tan solo un aspecto de probabilidad. Entiéndase, hipotético. Y aquí volvemos a tocar con el concepto de la abducción. A pesar de ello, es una fuente de generación de hipótesis, vuelve a sonar la abducción, para poner a prueba. Esta forma de razonamiento está relacionada con la llamada abducción que desarrolló Charles Sanders Peirce.
Debido a esto, es necesario aplicarla junto con otras formas de razonamiento y con los procedimientos experimentales y observacionales de investigación. La actividad científica contemporánea se convierte en un amplio espacio para la utilización de la analogía, sobre todo en la denominada teoría de la semejanza usada en el diseño de modelos de explicación teórica y de aplicación tecnológica. Pues con el propósito de incrementar el grado de probabilidad de la deducción por analogía, se insiste en el cumplimiento de los siguientes requisitos. La analogía ha de fundamentarse en componentes esenciales y en una gran cantidad, en la medida de lo posible, de propiedades comunes a los objetos que se comparan. La analogía pretende establecer una correlación entre los objetos solo en un determinado aspecto, no en todos los nexos posibles. El vínculo entre el aspecto sobre el cual se infiere la deducción y los aspectos comunes descubiertos en los objetos ha de ser lo más relacionado posible. Cada una de las anteriores formas de razonamiento, de las cuales he hecho una exposición somera y, rápida, sea que los sujetos investigadores estén conscientes de ellas o no, son utilizadas dentro de los procesos de investigación. Su uso se da tanto en la organización y exposición de los enunciados, en la formulación de las teorías, como en la secuencia de las operaciones dentro del diseño metodológico de investigación. Vale decir que el uso de las formas de razonamiento, en primer término, se hace para demostrar secuencias lógicas en la argumentación de la teoría, en la presentación de los proyectos de investigación, en el análisis de los datos de un estudio, en los resultados y conclusiones de los experimentos, entre otros. Aquí son importantes los usos adecuados de los conectores lógicos que ya expresamos, del sí, entonces, y o no, con los demás conectores que son de uso de la lengua, es decir, los conectores semánticos. La lengua castellana no se abstrae a esto. Esto está relacionado con la estructura general de todas las lenguas del mundo. Está vinculado con las puntuaciones adecuadas en una secuencia de enunciados para no cambiar el significado, entiéndase el contenido inteligible que puede ser decodificado por otras personas con ese mismo significado con el cual se señaló. También para no cambiar la interpretación de la intencionalidad de lo que se está expresando en la teoría. Es decir, el propósito implícito o explícito de los investigadores que expresan los significados. En segundo lugar, bueno, los métodos de investigación están compuestos por una serie de fases o etapas, las cuales a su vez contienen secuencias o actividades entre las cuales se combinan distintas formas de razonamiento, así como el uso de instrumentos de distinto tipo que deben ser usados con técnicas específicas por los investigadores. Y aquí vamos viendo esa relación entre métodos de investigación y estructuración lógica dentro de los procesos de investigación. De allí que una adecuada información y formación en procesos de razonamiento favorecerá el desempeño de los investigadores en general y en particular de las ciencias sociales y en la educación. Termino acá y entonces tienen la palabra. Astrid, por favor, administra pues todo el proceso. Gracias, Francisco, por esta exposición que pues nos hace ver que los temas de la lógica son amplios. En este caso, está levantando la mano Luis Hernando, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Realmente no tengo una proposición aquí polémica, me parece muy interesante la lectura, lo conecta uno mucho con los temas metodológicos de procesos investigativos. Digamos, a mí esto me parece muy útil, esta lectura en ese sentido, la relaciono mucho. Al respecto, quería preguntarle a Francisco si hay tiempo de pronto en esto, el tema de metodológicamente ya el tema de los estudios de caso que aluden
un estudio de caso alude a un enfoque inductivo, sobre todo, de lo particular a lo general, pero en donde uno debe ser cuidadoso porque los estudios de caso como metodología de estudio para un tema social, por ejemplo, llevarlo, siempre me pareció problemático porque estuve intentando hacer un estudio de caso como para una tipología de despojo de tierras en el Magdalena Medio. Y tomé como referencia un municipio, hice el estudio de caso, pero pues no con todo un rigor académico, que no tenía todo el tiempo del mundo, pero sí en unos 3 meses, digamos, logramos hacer con la metodología de estudio de caso, intenté yo dentro de mi trabajo, porque lo que tenía que mostrar era resultados. Entonces yo apliqué una metodología de estudio de caso, cogí un municipio y llegué a unas conclusiones. Pero ya en la discusión más académica, que fue interesante, el tema de la generalización de lo estudiado, porque su método es inductivo, siempre me pareció problemático. Es decir, claro, me queda claro que uno no puede desde un estudio de caso generalizar resultados a no ser que tenga otros estudios de caso donde pueda hacer analogías a partir de las condiciones muy parecidas del punto de partida del cuento, del fenómeno, perdón, a investigar. Bueno, segundo comentario es o inquietud que me suscitó la lectura, pero tampoco es, de pronto no se puede resolver hoy todo, es preguntarle a Francisco si la lógica dialéctica es un término inventado dentro de la filosofía, de la historia, de la filosofía misma, un desarrollo de la lógica desde Aristóteles pues hasta hoy. La lógica dialéctica tú la nombraste al final, pero quería precisar si esto tuvo un desarrollo como escuela lógica dialéctica a autores distintos a los marxistas o amarse a los marxistas. Es una inquietud. Y la inquietud final es también que me suscitó la lectura es si Luis Francisco tiene, o Astrid, porque han trabajado, me imagino, muchos proyectos de investigación y han estado muy encima de lo metodológico con los estudiantes. Si hay un ejemplo sencillo o un trabajo académico sencillo, no de las matemáticas ni de las ciencias físicas duras, sino de pronto en las ciencias sociales, en la educación, por ejemplo, si hay un ejemplo sencillo que ilustre a algún estudiante que haya hecho una tesis y se haya puesto a desarrollar un sistema lógico de argumentación, pero no binario, un sistema lógico, digamos, de modal de varias posibilidades, si logró eso hacerlo. Esto también, esta última inquietud, también me motiva, son cuestiones metodológicas, porque en la educación, por ejemplo, en las indagaciones desde la educación, los cuestionarios que se hacen, por ejemplo, para evaluación, ya hace mucho rato dejaron de ser la lógica del verdadero o falso, del sí o no, y hay más bien unas evaluaciones con respuestas de tipo múltiple, donde un fenómeno puede tener dentro de 5 preguntas o proposiciones 3 verdaderas y 2 falsas, por ejemplo. Bueno, pero me metí de pronto en un tema metodológico. Esas es como mis inquietudes. Muy bien, para responder, bueno, aquí ves un libro de introducción a la lógica dialéctica, hecha por el profesor Elie de Gortari, familiar de quien fuera presidente de México hace unos años. Elie de Gortari fue un lógico de tendencia marxista. Y aquí tenemos, por ejemplo, el dominio de la lógica, la ciencia de la filosofía. Él planteaba en su momento que la lógica era la ciencia de la filosofía. Entonces, aquí tenemos las leyes dialécticas, que hemos mencionado muchas veces: el cambio y la contradicción, universalidad y particular, cualidad, cantidad, continuidad. Y por supuesto, todas estas leyes, las funciones,
tesis, antítesis y síntesis, teoría del concepto lógico, categorías del conocimiento, teoría del juicio y variedades, teoría de la inferencia inductiva, de la transductiva. Bien, elementos del método científico. Todo esto lo desarrolla con explicaciones e incluso hay momentos de notaciones pero aquí no las encuentro. De todas maneras, son explicaciones de tipo teórico. Claro, es que es una obra gigantesca, tiene 338 páginas, pero estoy buscando a ver si hay por acá algunas. No encuentro. Pero utiliza, por ejemplo, aquí vemos, utiliza elementos que son propios de la lógica matemática, pero en la perspectiva dialéctica. Eso era algo como de lo que quería señalar. Entonces, ahí tienen R que está conteniendo a S más 1. Entonces, hay elementos de matemática y de lógica allí vinculados. Entonces, sí, la lógica dialéctica se ha trabajado, la trabajaron muchos lógicos y matemáticos soviéticos, porque había que desarrollar una lógica científica de carácter dialéctico por orden de Stalin. Y bueno, ustedes ya saben en la época stalinista que ocurrió, que había que hacer todo lo necesario en las distintas ciencias. Recuerden que hubo una ciencia de la biología que trataba de validar ciertas cosas que después resultó que era totalmente una falsedad, pero porque quería demostrar con ello Stalin su sabiduría en el desarrollo de la agricultura soviética en los años 30. Y así sucesivamente. En el caso de la lógica dialéctica, pues hay unos desarrollos de formalización. Un ejemplo es este que tengo acá de Elie de Gortari. Esa es como la primera respuesta para tu pregunta. La segunda es que en los estudios de caso acontece lo siguiente. Los estudios de caso tienen la naturaleza de hacer estudios micro y su naturaleza de conclusión es un saber específico para ese hecho micro. Ahora bien, ¿qué sí se puede generalizar dentro de los estudios de casos? Los procedimientos de abordaje del problema. En la medida en que haya una definición conceptual del problema de investigación y ver la validez del éxito de los resultados del caso, lo que puede sí generalizarse es el procedimiento del investigador para otros casos que sean de una naturaleza semejante al objeto de investigación, donde no se generaliza los contenidos resultados del estudio de caso, sino que se puede generalizar el método de trabajo que utilizó el investigador. Espero haberme hecho entender, Luis Fernando. Sí, de acuerdo esa precisión. El método más que los contenidos, los resultados, sí. Los resultados, de acuerdo que no, eso ya lo dijeron los estudiosos. Pero el método, lo que tú dices, o sea, si en el desarrollo del estudio de caso uno descubrió patrones y hay casos parecidos que siguen esos patrones, podría hacerse una inferencia con cierto rigor científico, digámoslo así. Sí, de hecho se puede hacer un ejercicio de abducción para formular una hipótesis y trabajarla con el método a ver si es plausible o no. De acuerdo, gracias, sí. José levantó la mano, Astridcita. ¿No queda ninguna otra inquietud pendiente de las que presentó Luis Fernando? Pues no. Bueno, listo. Yo solo quería decir, ¿te acuerdas del libro de Irving Copy de lógica? En cuanto a cuestiones didácticas, que le estaba preguntando que si algún estudiante había hecho algún trabajo. Muchas gracias.
pues estudios sobre lógica han habido muchos y sobre todo Pero digamos de carácter así como en, didáctico, entendía yo. en facultades, mire, en facultades de filosofía y en facultades de matemáticas, pues por supuesto que se han hecho trabajos de investigación de lógica. Ahora, estudio de la lógica que puede ser interesante para una persona de las ciencias humanas y sociales, está el libro de la lógica de Irving Copy, que es el desarrollo de la lógica más en el sentido de la lógica filosófica o lógica sentencial. El libro yo lo tengo, hermano. Yo se lo puedo enviar. Y es una belleza, porque tiene, por ejemplo, todo el conjunto de enunciados, tiene ejercicios para poder validar un razonamiento, utilizando, por ejemplo, la teoría de los diagramas de Venn. O sea, que utiliza elementos de lógica de conjuntos. Perfecto. Y tiene también toda la descripción de las llamadas falacias no formales, que son enunciados que aparentan ser lógicos, pero que son falsos en sí. Y entonces hay cerca de 33 tipos de falacia no formal y están allí descritos. Es una belleza. Irving Copy es un lógico norteamericano del siglo XX e hizo un trabajo muy bonito. Después hizo otra obra también de lógica en compañía de otro lógico. Yo voy a ver cuáles, yo creo que tengo 2 o 3 de esos y te los envío, hermano. Y no sé, y Karman, en el trabajo de Karman. No, pero Karman es filosofía de la ciencia, Astrid. Sí, pero bueno, listo, era que yo estaba mirando aquí unos libros. ¿Pero qué estabas pensando? Pues cuéntame. Es que, pues en textos que citan en cuanto a trabajos que ha hecho conjuntos y que tienen que ver también con cuestiones de ejercicios de lógica, claro, lógica filosófica, pero me estaba mirando aquí que pues que aborda un poco esto de lo que hemos estado aquí o de lo que tú nos has expuesto. Christian Karman. Sí, señor. Lo que pasa es que Christian Karman no es tan sencillo de leer como si Como lo es Copy, Astrid. Es que Copy sí. y el otro, y el que les dije del profesor Supes. Ese se lo envío. El de Supes también te lo envío, hermano. Sí. Listo. Era como comentario. Pero gracias, Astrid, por hacernos reflexionar sobre eso. Listo. Entonces ahora sí tiene la palabra José Gersaín. Gracias, Luis Hernando, por esas preguntas que hacen ampliar también la reflexión en la tertulia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el documento, por la exposición. Aprovechando su generosidad, quiero que me ayuden a traspasar un policía acostado que encontré en la lectura, que me obligó a frenar en seco, porque veníamos leyendo las relaciones sujeto-objeto de la investigación, etcétera, etcétera, teoría práctica, todo lo que acaba de resumir muy bien Astrid. Y cuando llego a la página 8.5, aparece una frase que dice: las formas de razonamiento son objetos de conocimiento. Entonces, el bache estuvo en que aquí aparece nuevamente la palabra objeto, pero asociada con el razonamiento. Entonces, mi pregunta es, este es un objeto distinto al que veníamos hablando arriba como objeto de investigación. Entonces, me pregunto, el razonamiento como una forma de, es decir, razonamiento, ¿en qué sentido estamos hablando aquí de objeto cuando nos referimos al razonamiento? Muchas gracias por la pregunta. La pregunta es válida, es totalmente válida. La lógica como ciencia tiene un objeto de estudio en particular, que es el proceso de la inferencia lógica, que en lenguaje más cotidiano lo llamamos razonamiento. Entonces, efectivamente, la lógica tiene como objeto de estudio
la inferencia lógica que cotidianamente llamamos razonamiento o de manera epistemológica llamamos razonamiento. Ahora voy a explicar lo siguiente, porque esa mente aguzada de José Gersaín lleva a esa explicación. ¿Cuál es la relación fundamental dentro de los procesos de construcción de conocimiento científico? Es la relación entre los investigadores como colectivo social, con fenómenos que son objetos de posible estudio, que son parte del mundo y que están agrupados en distintos campos de ciencias. Esa relación entre sujetos y objetos, para poder entender en sentido metafísico, o sea, los investigadores con los fenómenos, es el elemento fundamental. Y alrededor de esa relación fundamental giran las demás. Y van a ver por qué. Porque la relación teoría-práctica se refiere al hecho de la construcción conceptual que hacen los investigadores con su ejercicio de investigación sobre los objetos o fenómenos de estudio. Esa es la relación teoría-práctica. De la relación micro-macro o muestra-población, es un ejercicio intelectual que hacen los investigadores con el propósito de ver si los elementos de una muestra seleccionados aleatoriamente efectivamente hacen parte de la naturaleza de la población de los objetos, del conjunto de objetos de un objeto de estudio. Entonces, en ese sentido, vuelve y se repite el ejercicio del investigador con respecto al objeto. Vuelve y toma esa relación. Las formas de razonamiento es un proceso dinámico de organización estructural que se da en la inteligencia del colectivo de investigadores. ¿Para qué? Con el propósito de poder operar en la relación teoría práctica sobre los objetos de investigación. Y viene la última, la relación conocimiento-interés. Y vuelven a aparecer los sujetos investigadores con los objetos de investigación como fenómenos determinadas en todas las ciencias, y ver cómo su operación en la relación teoría práctica, las formas de razonamiento que utilizan en ese acercamiento para el estudio de esos objetos, se ven todos los fenómenos de intencionalidad, de intereses, de pretensiones, de intencionalidades que puedan existir allí. O sea que el núcleo central de este átomo es la relación entre los sujetos investigadores y los fenómenos objeto de investigación de las distintas ciencias. Y allí es donde puedes entender que cuando hablamos de las formas de razonamiento y hablamos de la lógica, que es básicamente la deducción, el objeto de la lógica se caracteriza por ser los procesos de la inferencia deductiva para el razonamiento o para la inferencia correcta. De eso se trata, José. Muchas gracias. Con mucho gusto. Pero ¿Y qué te bueno queda que hizo. alguna- La pregunta es fabulosa, Astrid, porque esto permite poder entender la totalidad de todo lo que estamos desarrollando. ¿Y te queda alguna inquietud o algo a la vez de que pues, en el desarrollo que iba dando Francisco tú volviste a levantar la mano? Sí, pero bueno, en parte de lo que tocaste, pero también es que tenía algunas cuentas por cobrar desde la reunión anterior, que algunas preguntas que hice en la reunión anterior, y tú dijiste, sabiamente lo vamos a tratar cuando tratemos la próxima reunión, o sea, hoy. Vuelvo y retomo, y me disculpan si estoy siendo repetitivo, pero creo que me gustaría, básicamente por enfatizar el asunto. En este tema, en este tema de la inducción, yo mencioné la vez anterior el problema y los riesgos que existen en el proceso de agregación, ¿cierto? Que escojo unas muestras, unos individuos, unos fenómenos particulares, y a través de procesos inductivos llego a una generalización. Ahora me estoy preguntando sobre la significación de la muestra para poder llegar a
a partir de elementos muy particulares hacia conclusiones muy generales, porque las muestras pues, pueden tener su significación estadística, llamarían los estadísticos, pero su significación, digamos, epistemológica para efectos de generalizar el conocimiento. Y en ese sentido, pues sigo luchando con el tema de cómo agregar sin generar sesgos, sin involucrar el sesgo mismo del investigador y el sesgo que me genera un objeto de estudio como las ciencias sociales, donde el objeto es dinámico, cambiante, sistémico, del cual el mismo investigador hace parte y es causa y efecto. Entonces, ¿cómo en el término, para efectos de objetividad, para llegar a conclusiones generales desde lo particular, cómo limar estos riesgos y los vacíos que se pueden crear a punta de fe en el teorema de Stuart Mill que mencionaste? Ya, perfecto. Bien, a partir de los trabajos hechos, las propuestas hechas por matemáticos desde el siglo XVII, XVIII, XIX, se fue configurando lo que conocimos, lo que hemos conocido como la ciencia de la estadística, que es una forma de matemática aplicada, y para utilizarla en los procesos de investigación. Hay unos supuestos que se tienen dentro de la estadística que permiten, por lo menos, intentar saldar estas deficiencias que tenemos con respecto a que no podemos abordar todos los fenómenos del universo porque son incontables, porque no son innumerables, y que en esa medida pues tenemos que partir de una premisa metafísica, y es que vamos a considerar que la naturaleza es uniforme, pero con eso no basta. Entonces, recurrimos a ciertas formas desarrolladas dentro de la estadística, y es el hecho de hacer la selección aleatoria de muestras. Y entonces se desarrollaron varios métodos a lo largo del tiempo. Hoy por hoy se utilizan con métodos computacionales. Antes se hacían con tablas aleatorias que se construyeron matemáticos. eh, para poder hacer escogencia de las muestras, de tal manera que estuvieran distribuidos los elementos de las muestras obtenidos de lugares insospechados de la población, de tal manera que fuera lo más aleatorio posible, lo más randomizado, como dicen algunos, posible la obtención de las muestras. Y se construyeron unas tablas que, de acuerdo con la cantidad de la población, las muestras deberían tener un determinado valor. Hay unas tablas, todavía existen las tablas en los manuales de estadística para ver que si la población es hasta de 1000 personas, entonces la muestra válida sería de tantas personas escogidas aleatoriamente a través de una tabla de números aleatorios, o en este momento ya pues los utilizamos aquí con los computadores. Entonces, esas son las maneras como se ha tratado de evadir las tendencias que pudieran ser, como tú decías, la expresión que tú decías, de las tendencias a recostarse sobre algún tipo de prejuicio o algún tipo de pensamiento previo, algún apriorismo que se pudiera tener. Entonces, en ese sentido, sí, ese es. Entonces, en ese sentido, vale decir que esas herramientas estadísticas que después se cruzan con otras, como los análisis de regresión, eh, los análisis de probabilidad, eh, ese tipo de la TD-Student, para mirar si es totalmente normal la curva de una población y de una muestra con respecto a esa población. Todas esas herramientas, entonces, pues permiten como aminorar esos problemas de los sesgos que señalabas, que de todas maneras, pues están
limitados por la naturaleza humana, porque somos de carácter finito, somos finitos en nuestro pensamiento, somos finitos en nuestra cantidad de personas que trabajan en la investigación y por supuesto todas nuestras elaboraciones son, digamos, provisionales. Por eso es que dentro de la filosofía de la ciencia hay un principio que se llama el principio de la inducción pesimista, que consiste en lo siguiente, y aquí pues vale la pena explicarlo. La historia de la ciencia ha mostrado que la producción de teorías en los últimos 5 siglos, pero uno podría venir desde los griegos, tomando la matemática y la astronomía y esas cosas, pero principalmente en los últimos 5 siglos. El desarrollo de la actividad científica ha demostrado que la producción de teorías científicas nunca ha asegurado hasta el momento que una teoría explica exhaustivamente y totalmente un fenómeno y que por lo tanto siempre hay la posibilidad de que una teoría sea reemplazada por otra que tenga mayor robustez explicativa o mayor robustez de contraste empírico o mayor capacidad exploratoria o argumental o de relación explicativa lógica y empírica dentro de sus contenidos, lo cual lo llevó a definir a lo largo del siglo XX la naturaleza falibilista de las teorías científicas. ¿Eso qué significa entonces en términos del principio de la inducción empírica pesimista? La inducción pesimista de teorías significa que, como hemos visto en la historia, todas las teorías son reemplazables y se van reemplazando por teorías más poderosas. En el futuro seguramente vamos a encontrar teorías, vamos a construir o elaborar teorías más potentes que las que tenemos ahora, lo cual significa que siempre va a haber un proceso de inducción pesimista, porque no va a haber nunca una teoría que lo aborde todo, sino que siempre encontraremos por la naturaleza de nuestro ser, de nuestra cultura, sociedad y naturaleza planetaria, cada vez teorías que sean mejores que las anteriores. Eso muestra que los ideales de objetividad, los ideales de verdad eterna de las teorías, pues no es posible. Y esto nos permite pues descansar un poco cuando conocemos lo que es la inducción pesimista en la historia de las ciencias. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí, señor. En este caso, no sé si de pronto Jorge o Santiago o a la misma Estela quieren hacer algún comentario como, o pregunta que pues haga que todos podamos participar. Y gracias, José Gersaín. No, yo no tengo comentario para hacer. Muy interesante el artículo y muy buena la exposición. No, señora, yo tampoco tengo nada que comentar. A ver, Santiago, Santiago dijo algo, pero no le entendí. Si quieres volver a decir, Santiago. Que no, señora, yo no tengo nada que aportar tampoco. Está muy interesante la charla. Bueno, hay algo que quería aprovechar para acá dentro de nuestra tertulia. Yo tuve la oportunidad de indagar en revistas indexadas de Norteamérica. Me metí a archivos de Norteamérica y encontré como que 8 revistas sobre temas de neurociencia que me permití enviarle a Jorge, porque Jorge pues está interesado en ese campo. Y los temas de esas revistas son temas de publicaciones del mes de marzo e incluso del mes de abril del año 2024. Quería preguntarte, Jorge, si tuviste la oportunidad de revisar ese material que te envié. Sí, Luis Francisco, muy bueno. De hecho, empecé a leer un artículo de ellos. Sí, me enviaste esa cantidad y muy buenos.
Los voy a ir revisando despacio, pero muy buena la información. Ah, bueno, Jorge, y como te dije que estoy a la orden, yo pues no soy especialista, no tengo una cultura específica de investigación de neurociencia. Tengo algunos conocimientos más genéricos, pero lo que sí podía ayudar es que si ustedes en el grupo de estudio que tengan, están haciendo una investigación y tienen ya claro el problema de investigación, no importa con los aspectos técnicos, que no importa que yo los desconozca. El objetivo de investigación, yo soy una persona que puede buscar e indagar en bases de datos en estudios previos que tengan que ver con ese tipo de problema. Y lo más reciente posible con el propósito de poderles contribuir en el empoderamiento de conocimientos que sean propios de ese tipo de estudio que estén realizando. Estoy a la orden. De hecho, les cuento que en este momento, a raíz del doctorado de Astrid, estoy traduciendo un libro que le dieron a Astrid, que fue publicado por la Universidad de Taiwán. Está escrito en inglés y lo estoy traduciendo. Seguramente algunos de los textos de ese libro en su momento los vamos a traer porque son unas conferencias de el filósofo canadiense de la ciencia, Ian Hacking, acerca de las formas de razonamiento científico en las distintas áreas de la ciencia y basado en los estudios de Crombie, que ya aquí lo he mencionado más de una vez. Entonces quería decirles eso. En este caso, aquí somos apasionados. Yo, pues, no tengo más que hacer sino que estudiar. La vida me ha premiado tener una vida tranquila y lo que tengo es que estudiar y en esa medida poderle servir y ayudar. Entonces, lo mismo para Santiago, si tiene preguntas en el área de su campo y necesita material, ahí estoy a la orden. Francisco, yo quiero hacer como un comentario si de pronto nos podrías ampliar o como poder ver esa relación y que está en el texto y que tiene que ver con los estudios de lógica con los temas de, o mejor dicho, la visión de la lógica en la perspectiva de lo cuántico y esta perspectiva que hay ahora de la computación cuántica. O sea, cómo se hacen esos puentes. Ya. Así sea una descripción muy general, pues porque de todas maneras esos son temas muy amplios, pero que sí han llevado, por ejemplo, lo que hoy, digamos, está popularizando o que está llamando tanto la atención como esto de la inteligencia artificial o de los machine learning. Bueno, vamos a ver. Bueno, Sí, cosas muy generales que sí, el asunto es, yo me metí con asuntos de computación cuántica cuando estaba haciendo mi trabajo sobre tecnociencia geoestratégica. ¿Por qué? Porque la tecnociencia es una relación directa entre ciencia de avanzada y tecnología, y la parte geoestratégica tiene que ver con el ejercicio del poder relacionado con los mercados y las relaciones entre las potencias, en donde se incluye el poder del ejercicio político y militar. Entonces allí tuve que involucrar esos aspectos de computación cuántica porque es parte de lo que estamos trabajando. Yo les podría decir, pues estamos viviendo en una era donde la tecnología y la ciencia básica están reunidas. Por supuesto, seguimos viendo cada vez cada cosa. No va a parar esto y la computación cuántica es una de estas, llamemos, realidades que nos siguen llegando donde ciencia y tecnología están unidas. Por supuesto, la computación cuántica en los últimos años ha venido dando una serie de pasos de a poco, pasos de la mano de grandes empresas. Eso no tiene que ver con universidades. ¿Y por qué? Se los explico. Porque para poder hacer investigación en este campo se requiere inversión de altos niveles de capital. Y por eso no se puede hacer a nivel de investigación simplemente académica. Miremos a ver, ¿qué se podría entender por la computación cuántica? Es una rama de la informática que se basa en los principios de la superposición de la materia
y el entrelazamiento cuántico para desarrollar una computación distinta de la tradicional. Y aquí estamos hablando de elementos de microfísica, de elementos que tienen que ver con cosas que se descubrieron en los años 30 del siglo pasado acerca de la entrelazamiento de partículas y la información entre partículas. Parte de eso yo lo expliqué en mi artículo que le envié a Jorge de la teoría cuántica en relación con los desarrollos de neurociencia y ciencias humanas y sociales. Vale decir que el entrelazamiento cuántico entre partículas, en teoría, sería capaz de almacenar muchísimos más estados por unidad de información. Acuérdense que hablamos del qubits, que tiene infinidad de posibilidades, y operar con algoritmos, es decir, formas de procedimiento mucho más eficientes a nivel numérico, como uno que se llama el de Shor o temple cuántico. Pero esos son ya, digamos, como técnicas específicas que se están utilizando en distintas partes del mundo, en China, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, de la Gran Bretaña, donde se está haciendo este tipo de trabajo. Esta nueva generación de superordenadores que tienen la forma como, es una forma... vienen en forma de disco y están colgados al techo, llamémoslo así. Aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica, la parte de la física que estudia las partículas atómicas y subatómicas, para sobrepasar las limitaciones que tiene la informática clásica, que está basada en la lógica clásica binaria. Y aunque la computación cuántica presenta en la práctica problemas evidentes de llamémoslo así, del escalamiento y de la decoherencia cuántica entre partículas, que permitiera hacer una inmensa cantidad de cálculos, pues solamente hasta el momento se puede en una manera muy fraccional, pero de todas formas permite realizar una multitud de operaciones simultáneas y eliminar el efecto túnel, llamémoslo así, que afecta a la programación actual en la escala nanométrica, porque actualmente hay cierto tipo de cálculos que no se pueden desarrollar tan velozmente, a pesar de que tenemos chips que miden 4 y 5 nanómetros, pero a pesar de eso se demoran mucho, unos cálculos que son de carácter muy complejo. La informática cuántica utiliza como unidad básica de información, yo les decía, el qubit, que reemplaza el bit de la computación convencional que conocemos nosotros. La principal característica de este sistema es que admite la superposición coherente de los unos y de los ceros, que son los principios de tener los circuitos abiertos, los circuitos lógicos abiertos o cerrados. Los dígitos del sistema binario sobre los que gira toda la computación, a diferencia del bit, en ese caso solo puede adoptar un valor al mismo tiempo, que es el 1 o el 0. En el caso de la cuántica pueden adoptar multiplicidad de valores, pero esto también lleva a una serie de retos de cómo vamos a comprender la utilización de todo esto. Por supuesto que ya desde hace unos 15, 20 años han venido trabajándose en software donde se tienen todos estos elementos de lógicas combinatorias y de lógicas polivalentes para poder trabajar eso. Llamémoslo así, que esa particularidad de la tecnología cuántica hace que un qubit pueda ser 0 y 1 a la vez, como les decía, y además en una distinta proporción, porque pueden ser múltiples valores al mismo tiempo. Esa multiplicidad de estados pues posibilita que un computador cuántico de apenas 30 qubits, aunque ya hay en este momento más grandes, por ejemplo, pueda realizar 10 billones de operaciones por segundo. sí, y
Y es decir, unos 5.8 billones más que la videoconsola de PlayStation más potente que haya en el mercado. Entonces, la revolución es en ese sentido, de la cantidad de procesamiento de información que se tiene. Pero esto no significa que en 5 o 10 años vayamos a tener computadores cuánticos sobre nuestros escritorios. No, esto van a ser porque el manejo de la tecnología requiere, como les dije, unas temperaturas bajo cero, cercanas al cero absoluto, y esto se requiere en condiciones de laboratorios muy especializados. Por eso es que es tan costoso todo el proceso que se está haciendo del desarrollo de la computación cuántica. Eso sería como lo que podría señalar hasta el momento, Astridcita. Excelente, porque pues es una manera como de ir abriendo posibilidades de temas de interés que a alguno le llame la atención, y conectado con lo que tú estás diciendo de que si alguien quería pues que tú le apoyaras en búsquedas de información o algo, este podría ser una línea, ¿no? Jorge. Sí, quería comentarle o contarle a Francisco que los artículos que me mandó, pues el que más me ha llamado la atención y lo que le comentaba que estaba leyendo, era el de la acción de selección de las actividades diarias que hacemos los seres humanos sobre modelos ya planeados, algo así como la heurística. Y uno, cuando mira uno que tiene el sistema 1, que es como automático de pocas definiciones, y el sistema 2, que ya es algo más procesado. Entonces ahí en el artículo incluso hablan cuando uno se siente en la mesa a comer y le van llegando las tareas, uno las va interpretando, pues no es que eche mucha cabeza, sino que como que recuerda actividades o imágenes o planeamiento y hace atajos. Entonces el documento muy interesante, ese es el que pues de los que usted me mandó y que estoy revisando, pero sí, muy interesante los artículos. Sí, y Jorge, ya que lo tocas, resulta que la heurística también se da en los procesos de planeación y ordenamiento de la investigación, sobre todo en el campo de las ciencias de la complejidad, eh, tema que tuvimos aquí hace ya como 2 años, donde las heurísticas surgen por la propia dinámica de los fenómenos que se estudian en las ciencias de la complejidad. Claro, y las ciencias de la complejidad rompen con todo el paradigma de las ciencias que conocemos hasta el momento, establecidas como ciencias humanas y sociales, ciencias físico-naturales, ciencias del pensamiento. Entonces, esto de las heurísticas es algo que tiene que ver con un carácter creativo, primero que todo, de poder de manera repentista saltar y resolver problemas. Y tener la imaginación de poder formular caminos que antes no existían, que no se sospechaban en la solución de problemas o en el abordaje de tareas que haya que resolver. Tal cual, sí. No, muy bueno el artículo. No sabía que había pronto un video sobre heurística. Sí, hay en los que no he alcanzado a revisar los videos. Sí, cuando mire lo de ciencias de la complejidad, Jorge. Listo, voy a revisarlo. Sí, señor. Bueno, no sé si de pronto Armando tenga algún comentario pequeño antes de que terminemos. Ya estamos por finalizar nuestra tertulia de hoy. No, solo darle las gracias a Francisco por la exposición, que está muy interesante. Listo, mi hermano. Espero que en las próximas puedas estar, hermano. Y un abrazo. Bueno, aquí estoy. Ok, abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, entonces José, Luis Hernando, Santiago, Jorge, Armando, Estelita, mi Astrid, muchas gracias. Y entonces en la próxima vamos a abordar el tema de la relación conocimiento-interés. Allí espero que se bata a Luis Hernando como un león. Felicidades. Te voy a enviar de todas maneras, Luis Hernando, el de Patrick Supes. Listo. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao.